Periodismo que cuenta. José Luis, ¿cómo está? Mucho gusto, Iván. Bienvenido a Sucre para este diálogo. Si a usted le dirían que se presente en un minuto, porque su currículum debe ser extenso, ¿cómo se presentaría? ¿Ante la gente, ante el pueblo, ante los jóvenes? Como esposo, padre, abuelo de 5 hermosos nietos, un boliviano de clase media que ha tenido la oportunidad en la vida de hacer cosas y las he tomado todas y las he aprovechado todas, y que siempre ha estado pendiente de su país y que he regresado acá con más conocimiento y experiencia, pero el mismo compromiso que siempre tuvo. Tenemos un compromiso con la educación, con la robótica, con la ciencia, con la tecnología aquí en el periodismo que cuenta. ¿Por qué es importante la educación? La educación es la base del desarrollo de una sociedad. Nosotros podemos hablar de crecimiento, de excedentes en economía, de utilidades, de números, pero si no tenemos una población con una educación sólida, nuestro desarrollo no es completo. Y la educación, dentro de la educación básica es la más importante. Si a un niño no se le pone los cimientos, que tienen 4 pilares para el futuro, para que pueda aprender sólidamente, no tiene futuro. Y esas 4 son escritura, lectura, matemáticas y pensamiento crítico. Con esos 4 pilares puede aprender en el futuro todo lo que él quiera. Según el ranking de educación que no tenemos nosotros, PISA, por ejemplo, para medir cómo estamos en Bolivia, suponemos que estamos de la media para abajo, ¿no? Suponemos. ¿Cómo mejorar esa tendencia en Bolivia? Estamos de la media para abajo porque se han hecho algunas encuestas sustitutivas a PISA para justamente ver qué ocurriría, y de hecho nosotros vamos a pedir que vuelva de inmediato porque los niveles del lenguaje y matemáticas son esenciales para eso. ¿Qué? La prueba PISA Bolivia. Que vuelva de inmediato, porque ¿de qué nos sirve esconder la cabeza como el avestruz y no conocer nuestra realidad? Hay que verla, hay que enfrentarla y hay que superarla. Pero el compromiso con la educación es realmente importante. Y hoy por hoy la educación no es solamente la del aula. La del aula es una obligación. El niño tiene que recibir la mejor educación posible y una educación de calidad. Pero eso ya no es suficiente. Ya la familia misma tiene que involucrarse en la educación de su hijo. Hoy día las enfermedades mentales de los muchachos por el tema del bullying y de otras cosas que la tecnología, que es tan buena, trae también riesgos, es enorme si no se involucra la familia en la educación del niño. Estamos conversando con José Luis Lupo. Él es candidato por el Frente de la Unidad junto a Samuel Doria Medina. Bien, ¿qué le hace a una persona como usted, ¿no?, que se ha paseado el mundo, es decir, quiero ser vicepresidente de Bolivia? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la decisión que toma usted? Para serle franco, no estaba en mis planes, nunca estuvo en mis planes. Toda la gente me preguntaba por qué ahora que tienes tiempo libre y no tienes ninguna urgencia de nada vas a tomar este compromiso, esta responsabilidad de vida, porque es un tema muy serio, no es una aventura de corto plazo. Y yo me podía pensar y decía, lo voy a hacer por mis nietos, porque no es posible que ellos reciban un país en cáscaras, un país en crisis, un país sin libertad, un país sin justicia, en el cual tengan que o irse o adaptarse. Y no es justo, no es justo. Los bolivianos merecemos algo más que adaptarnos a estas circunstancias de crisis económica, social, política y moral a los que nos han traído estos 20 años. Entonces no estaba en mis planes, nunca estuvieron. Por lo tanto, en los 100 días, carajo, o sea, ¿no estaban en sus planes tampoco o se subió al carro? No, los 100 días estaban porque yo estaba como jefe de campaña. Esa era una aventura un poco más de corto plazo, muy interesante, muy desafiante, muy linda. Yo soy un hombre de números y siempre digo en todas partes, yo solo creo en Dios, los demás que me traigan datos, ¿no? Claro. Entonces, empecé a estudiar esta realidad junto con Samuel. Todo esto lo hicimos juntos, pero llegó el momento, jamás se me pasó por la cabeza que Samuel me invite directamente a acompañarlo en la fórmula. Y me convenció mucho cuando me dijo, no necesito alguien que me complemente, ni joven, ni viejo, ni hombre, mujer, ni colla, ni camba, sino un equipo, porque el tamaño del desafío es tan grande que necesito alguien que me acompañe con tu experiencia para superar la crisis. Necesito un binomio de la responsabilidad. ¿De quién es esa frase? Yo creo en Dios, pero me traigan datos. Aquí en el periodismo que cuenta estoy a punto de copiarme.
Me voy a fotocopiar. Y yo esa frase, no sé de quién es, pero la he escuchado de un profesor en MIT cuando nos dieron unos cursos sobre tecnología y transformación digital. El último yo lo hice hace 3, 4 años, sobre toda la transformación digital en la sociedad. Y justamente él decía en eso, a mí no me traigan, yo solo creo en Dios, los demás me traen datos. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Así es. Bueno, bien, en esta, digamos, aventura, en esta estrategia, en este objetivo, ¿cómo se imagina o cómo será el país en diciembre de este año, ¿no? O tal vez en enero, febrero, cumpliendo los 100 días. ¿Cómo será el país si usted es vicepresidente de nuestro país? Va a estar complicado, pero a ver, pensemos en lo que no sería, en lo que no ocurriría primero. Yo creo que la medida más dolorosa que se le puede ofrecer al pueblo boliviano hoy día, en las circunstancias en que está, es no hacer nada. No hacer nada es la condena directa a estrellarnos. Y otra cosa más, no hacer nada también significaría que cualquiera de las versiones del movimiento al socialismo, si por algún milagro se queda en el gobierno, sería no hacer nada. La probabilidad para ellos de sacarnos de esta crisis es 0, exactamente 0. Entonces, ¿cómo me imagino yo el país en 100 días? Una vez que lleguemos al gobierno y haya una transmisión ordenada, democrática, constitucional, como debe ser y como quieren los bolivianos y como debe tener Bolivia. Una vez que hagamos eso, obviamente vamos a empezar a trabajar arduamente en la ley financiera del 2026, donde vamos a poner un recorte muy importante del gasto público, con lo cual los precios van a contenerse y van a dejar de subir, porque con menos déficit, con menos gasto, se necesita menos financiamiento del déficit, menos emisión monetaria, menos inflación. Con un fondo de liquidez que nos permita tener gasolina y diésel y con ese mismo fondo que nos permita tener un tipo de cambio unificado y estable. Ese es el país que yo me imagino en los 100 días y es el país que devuelve la confianza a la gente, porque no se ha resuelto lo principal. Con eso se ha dado solo el primer paso, que es devolverle la confianza, la estabilidad, la esperanza a la gente y mostrarle que esto se dio la vuelta, que cambió. Dejamos de caer para empezar recién a subir. Bien, perfecto. Eso se puede entender desde el ministerio, desde el gobierno, desde el Estado. Bien, la señora que vende hamburguesas y el señor que está arreglando zapatos, el carpintero, el que está en la calle, el taxista, ¿cómo sentirá ese cambio en los 100 días? ¿Cómo será? Eso es muy interesante lo que mencionas, porque realmente tratamos de sintonizar en lo que la gente vive. Hoy día estábamos viendo unas investigaciones muy interesantes. En Bolivia, hoy el sentimiento más fuerte que tenemos los bolivianos ya no es rabia, ni indignación, ni impotencia. Es preocupación y miedo. Y cuando pasa eso, quiere decir que ya pisaste tierra y dices, esto realmente es grave. Se entró a mi casa, veo qué hago con mis hijos, la plata no me alcanza para traer el alimento de la semana. Esto es grave. Y ahí tienes que tener una respuesta donde le digas, sí, es grave, pero hay una salida. Y vamos a salir, porque de lo contrario vas a buscar dónde mandar a tus hijos. Y eso está ocurriendo a todo nivel y en todos los estratos de la población. Eso ocurre desde un padre de familia de clase acomodada que tiene sus hijos afuera estudiando, hasta el taxista que no sabe cuánto cobrar ese día porque ha subido el tipo de cambio, porque ha subido el huevo, el tomate y el pollo. Entonces, y peor todavía, un transportista que se pasa 2 días a la semana haciendo fila para cargar su camión, manejar en el día de sin haber dormido, con más accidentes y sin descanso. Entonces, yo creo que la gente está absolutamente consciente del momento crítico en que nos encontramos. José Luis, la situación económica depende de la minería, del petróleo, del gas, ¿no? Que eso está mermando cada vez más, ¿no? Especialmente el gas. ¿Eso se puede qué? ¿Sustituir? ¿Cambiar? ¿Qué se hace con el petróleo, con el gas? A ver, nosotros todavía vamos a tener un potencial extractivo muy importante. Petróleo, gas, minería, litio. Esto va a acompañar el desarrollo de Bolivia por muchos años todavía. Lo que no podemos hacer es quedarnos solo en eso. Ahora además, peor, ni siquiera lo estamos utilizando adecuadamente porque hemos dejado de explorar gas. Por tanto, el petróleo vamos a tener también que importar, o ya lo estamos importando. Podemos enfrentar una crisis de abastecimiento energético. 60% de la energía eléctrica viene del gas. O sea, es una locura lo que está
lo que podría ocurrir. Entonces, vamos a seguir utilizando la parte extractiva y vamos a diversificar otra parte de Bolivia. La extractiva tiene que ser recuperar el gas, explorar rápidamente, explotar los pozos que están todavía con reservas importantes, pero que requieren una tecnología especial para poder exprimirlos hasta el final mientras se descubren nuevas reservas. Solo hay 4.5 TCFs ahorita. Y la minería, que va a seguir siendo la fuente número uno de divisas. Ese dato tenemos 4.5 TCFs porque es un dato realmente como una joya. Porque YPFB no nos da datos, ¿eh? Así es. Las empresas certificadoras de reservas tienen que obviamente publicar sus hallazgos a partir de la autorización del gobierno. Estos datos los tenemos nosotros de la industria, de los que más saben de cuánto hay ahorita certificados. Hay mucho más gas, pero hay que descubrirlo y hay que certificarlo. Claro. Si no, no vas a poder nunca hacer un contrato para vender gas con un mercado serio si es que no le dices me alcanza para 20 años. Es imposible. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero la diversificación viene por el turismo, viene por la agroindustria con mejores capacidades, mejor tecnología y más productividad, y viene también por todo lo que es la economía naranja, industrias nuevas que están apareciendo asociadas al turismo. Por ejemplo, ¿Qué es la economía naranja? La economía naranja es aquella muy asociada a la cultura, al turismo, a la historia, a la artesanía, a lo que puedes ofrecer sin contaminación de ningún tipo, a las industrias creativas, por ejemplo. Ahí voy con el departamento de Chuquisaca. ¿Tiene algo de naranja? ¿Tiene algo de economía? ¿Se puede, digamos, muchísimo por ahí? Muchísimo. A ver, ¿cuáles productos bolivianos hoy día han destacado a pesar de que el Estado les ha puesto 1000 trabas, los ha extorsionado y todo? El vino, el jamón crudo, el chocolate, el café. 4 productos que ni nos imaginábamos. Bueno, aquí el orégano, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de cosas. Orégano, ají, amaranto, por ahí vamos. Exactamente. ¿No? Eso es importante, no como producto tradicional, sino de alto valor agregado. Hoy día en el mundo se consume y se paga 10 veces más de lo que vale un producto, por ejemplo, como el ají o como el orégano, que tenga certificado y sea trazable, que diga aquí no hay trabajo esclavo, aquí no hay trabajo infantil, esto se ha hecho con prácticas sostenibles, con el medio ambiente. Eso, la juventud en el planeta lo compra, aunque tenga que pagar 3 veces más. Y a eso podemos dedicarnos. Pero a la pregunta que me hacías de la economía naranja, Sucre, el casco urbano, revitalizar y poner en valor esta belleza patrimonial, eso es economía naranja. Lo que se ha hecho en Quito, lo que se ha hecho en Pelourinho, en Brasil, lo que se va a hacer en San Telmo, en Argentina, poner en valor. Pones en valor primero todas las partes públicas de un casco urbano con la riqueza cultural que tiene Sucre, y después el propio sector privado se encarga de mejorar todo lo que pueda su vivienda para que tenga más valor. Las empresas estatales, ¿no? Estamos haciendo vidrio, no sé si estamos haciendo cartón, papel, papa frita y no sé cuánto, fábrica de chulo, no sé cuánta cosa. ¿Qué hacer con estas empresas? ¿Seguir funcionando? ¿No parar un rato? ¿Qué hacemos con estas empresas? La propuesta nuestra de la Alianza Unidad junto con Samuel es tener un proyecto político de centro, plural, de puertas abiertas como única salida que nosotros vemos en la sociedad boliviana para que sea viable. Bolivia no necesita más tensión, no necesita más polarización y mucho menos más intolerancia o pelea. Y en lo económico, nuestra propuesta es libre mercado, apoyo a la empresa privada, emprendedurismo y aprovechar todas las ventajas del mercado ampliado a través de un buen relacionamiento exterior. Entonces, cuando hablamos de empresas públicas que producen bienes y servicios, compiten deslealmente con el sector privado. ¿Por qué pierden nuestra plata? Son deficitarias, pero pierden la plata de los bolivianos. En cambio, el sector privado apuesta su patrimonio, su activo, su capital, maneja ese riesgo. No podemos permitir que el sector público siga deficitario en empresas para hacer productos que puede hacer la empresa privada. Esas empresas deficitarias se van a cerrar. Le doy opciones, pueden ser 3 o más opciones, ¿no? Si usted estaría hablando con su nieto, con su hijo, con su hija, ¿no? ¿Qué le diría? Para progresar en el país se necesita dirigente sindical, ¿no? Porque eso te lleva a ser diputado, a senador, etcétera, ¿no? O a presidente. Puede ser un puesto en el mercado, dirigente de las Bartolinas, dirigente de la Federación de Campesinos. ¿Cuál es la opción? De esas, para mí ninguna. Ninguna. Ninguna, porque son cargos
corporativos en base a prebendas que generan intereses y se organizan por el lado que Bolivia no necesita. Para mí, Bolivia necesita organizarse de una manera competitiva, productiva, Entonces la ecuación tecnológica. está mal, ¿eh? Definitivamente está mal. O sea, ahora, esa es la sociedad como se organiza. Yo respeto la forma de organizarse, que los gremiales, que los sindicatos, cualquier sociedad necesita de esto. Pero si yo tengo que hablar con mi hijo, yo le diría, fórmate, estudia, aprende tecnología, tienes que estar en la frontera, tienes que trabajar duro, 99% de transpiración, 1% de inspiración, no pierdas la curiosidad, ve adelante y el mundo es tuyo. Pero sí, es que a eso voy, a eso quería llevarle. Lo que pasa es que diplomado, no sé, bueno, bachillerato, diplomado, maestría, doctorado, no sirve para nada ahora. Exactamente. Por eso es que tenemos que romper ese círculo vicioso y transformarlo en uno virtuoso. Una persona formada, educada, con talento y con vocación de trabajo tiene que valorarse a sí misma, a eso. ¿Y eso qué es? Meritocracia. Meritocracia, porque si el gobierno y el Estado no reconoce la meritocracia y no va a premiar el mérito y no hay una carrera del funcionario público, entonces todos estos van a tratar de acortar caminos, de tomar atajos, y en estos no hay atajos. Los atajos solamente son para los vivos. En esto hay una escalera que hay que ir avanzando, hay que formarse, hay que educarse, hay que tomar las oportunidades sin ninguna duda, pero no puede uno dejar de formarse. Y hoy día la tecnología lo permite. Uno puede estar desde YouTube con programas gratuitos de formación en activos digitales, en lo más sofisticado que haya. Traigo una consulta de una jovencita cuando ella dice, por efectos del año 2019 he tenido que cerrar mi empresa. Estaba recuperando, la pandemia otra vez tuvo que cerrar la empresa y pasó el tiempo, los conflictos, los bloqueos, otra vez cerrar, los conflictos por el censo en Santa Cruz, otra vez cerrar la empresa. Entonces, ante tanto conflicto, ellos dicen, es oportunidad porque puedo cambiar, puedo consumir productos locales. ¿Qué hacer? ¿Qué mensaje les damos a los jóvenes ante tanto conflicto y no pueden emprender, ¿no? Porque Samuel dice emprender, usted dice emprender, tú dices emprender. ¿Qué pasa con ello? Así es. Primero que yo creo que el gobierno ha tenido tanta plata y tanto recurso, ha malgastado tanto, que ha creado una serie de incentivos perversos hacia el sector privado. Porque tenía tanto dinero que le entraba del gas, de sus propias actividades, que lo malgastó por todas partes, y entonces se dedicó a poner trabas al sector privado. Difícil emprender, burocrático emprender, caro emprender, y encima soy víctima de extorsiones de funcionarios públicos que usan su discrecionalidad y su poder de cuarto de hora para poder extorsionarme. Eso se acabó. Estamos hablando del fin de un modelo estatal y centralista y estamos hablando de un nuevo ciclo donde más bien el Estado tiene que facilitar, tiene que ser súper pequeño, no puede poner regulaciones a todo, desde sanidad hasta pasos burocráticos, y solo tiene que facilitar. Por tanto, eso se tiene que demostrar. Y en la propuesta nuestra vamos a obtener una instancia de desregulación del Estado. Sacar todas las trabas, sacar todos los obstáculos, sacar todo lo que ha hecho este Estado para poder obstaculizar el buen desarrollo del sector privado. ¿Se podrá sustituir el gas? Bueno, usted dice que hay todavía potencial. Bueno, pero hay un buen ingrediente que ingresa al país por concepto de narcotráfico, ¿no? Será $1.000 millones, $2.000 millones, no sabemos cuántos miles de millones de dólares. ¿Sustituir eso, seguir? No creo que seguir, ¿eh? No, para nada. Obviamente hay que luchar frontalmente contra el narcotráfico, pero hay que partir del concepto. El narcotráfico es un problema mundial, no es solo de Bolivia, y hay que enfrentarlo con toda la alianza y la potencia que se tenga de los países que sufren este flagelo, que es un tema mundial. Es un tema fronterizo, es un tema de mercados, es un tema de precursores, es un tema de materia prima, coca, es un tema de crimen organizado,
se junta con otros crímenes. Hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo frontalmente. El narcotráfico yo no creo que sea algo que el país necesite para vivir, porque genera algunos ingresos que se quedan. Son los peores ingresos que podemos tener. Daño a la salud, daño a la niñez, daño a nuestra juventud, daño a nuestro país, a nuestro prestigio, inseguridad, violencia, trata de personas. O sea, tenemos que, ni aunque fuera que aporta con 10.000 millones, lo queremos fuera de nuestras fronteras. Combustible, el combustible, subvencionado, poquito subvencionado, gran parte subvencionado, porque hay una gran cantidad que se nos va en recursos económicos por ahí. ¿Cómo hacemos con el combustible y la subvención? A ver, como decíamos, el déficit fiscal es el problema de fondo. Esa es la verdadera infección. Los síntomas de la infección son escasez de dólares, subida de precios y escasez de combustibles. Pero el origen de todo eso, la infección, es el déficit. ¿Cómo se reduce el déficit? Cortando el gasto. Gran parte del gasto es el subsidio a los combustibles. Y el subsidio a los combustibles, que nos cuesta tanta plata, que nos hace faltar dólares, nos hace faltar combustibles, favorecemos a unos contrabandistas delincuentes que se llevan ese combustible afuera, lo venden más caro de lo que cuesta en Bolivia, y con nuestra plata han hecho un gran negocio. No se puede vivir con distorsiones. El precio del petróleo es un precio internacional, es un commodity. Nosotros explotamos con la empresa privada, tenemos una normativa que es mala para atraer más inversión privada. Entonces hay que eliminar esa distorsión. Por tanto, hay que tener un precio del diésel primero que responda al mercado, porque el diésel más caro es el que no hay. Y el diésel más caro es el que tenemos hoy día, 200.000 unidades de transporte permanentemente paradas en los surtidores. Es el que los choferes de los camiones tienen que dormir toda la noche, cargar y con un riesgo inmenso manejar. Entonces, eso cuesta plata. 2 días a la semana para un camionero pasarse cargando es plata. Pierden proveedores, pierden clientes, no llevan la carga. Es algo que cuesta. Entonces hay que evitar esa distorsión y hay que cortar ese subsidio del diésel. De la gasolina es un poco diferente porque tiene efecto directo sobre la inflación en el transporte de los productos por el transporte urbano. Ahí hay que ir con un poco más de estudio y hay que ver de afectar lo menos posible a la economía del bolsillo de la gente. Le traigo otra pregunta por encargo. Estos jóvenes que van trabajando en pijama, ¿no? O sea, trabajan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque están trabajando para otros países, ¿no? Trabajan para el Asia, para Europa, etcétera. El gran problema que tienen es cómo les pagan. Ahora tienen dificultades, ¿no? Les pagan en bolivianos, les pagan en dólares, pierden su poder adquisitivo, la inflación, etcétera. ¿Se podrá arreglar esto? ¿Es un tema internacional? No, se puede, por supuesto. El mundo está globalizado. Tú puedes trabajar desde acá para la India, para Filipinas, para Estados Unidos, y tienes todo el derecho de que te paguen donde tú quieras, en la moneda que tú quieras. Solo Bolivia primero éramos unos trogloditas que no permitíamos ni siquiera que PayPal esté en Bolivia. Creo que ahora ya han flexibilizado un poco porque hasta el gobierno necesita de billeteras digitales. Pero esto ya es un problema que los jóvenes saben cómo resolverlo y lo pueden hacer incluso ahora. Tú te abres una billetera en una plataforma virtual. Esa billetera en esa plataforma virtual tienes dólares digitales, te pagan en dólares digitales y monetizas en el país que quieras. Como te digo, eso era prohibido en Bolivia hasta hace un tiempo porque ahora hasta ellos la necesitan. Hay gente que está monetizando en Paraguay para buscarle el quiebre, por ejemplo. Eso es para tener dólares físicos, claro, tienes razón, porque el dólar digital es un valor de mercado. Si tú entras a Binance, Bitstamp o Kraken o cualquiera de las plataformas, hay un dólar digital que hoy día vale 16.40, que más o menos refleja el precio del dólar paralelo. Entonces, si yo monetizo eso, me van a dar en bolivianos a ese tipo de cambio. Pero si yo no necesito esa plata y me la quiero guardar, la monetizo en Paraguay y traigo luego los dólares a Bolivia, ¿no? Que debe ser lo que mucha gente está haciendo. Bueno, entonces esto se puede arreglar. No, esto sí se puede arreglar, esto es parte de la modernidad, pero eso no es simplemente para transferencias, para remesas o para recibir honorarios por haber trabajado fuera en otro lugar. El problema de fondo es resolver el tema del dólar en Bolivia, de la escasez de dólar físico en Bolivia, que necesitamos para importar y para otras cosas. Algunas cositas en resumen de las que ya hemos hablado. Entonces, subvención a los hidrocarburos, ¿sí no? No al diésel
Todavía un poco más a la gasolina, pero la tendencia es a que no exista más subvención y que los precios relativos sean lo que deben ser para que venga gente y produzca gas, produzca petróleo y tengamos todos los dólares que se necesiten para importar materia prima, bienes de capital, etcétera. Empresas estatales, sí, no. Empresas estatales deficitarias, no, hay que cerrarlas. Empresas estatales estratégicas, gas, petróleo, litio, comunicaciones, sí. Coca, como insumo principal para la cocaína. ¿Qué hacemos con la coca? Solo la coca legal, porque no podemos estar viviendo al margen de la ley. Hay una coca que es ilegal, que va al narcotráfico y que debe erradicarse. La oportunidad para los jóvenes, los títulos, etcétera. Sí, oportunidad para que puedan ser más transparentes los procesos para conseguir una pega, para conseguir un trabajo. Desregularizar el Estado y dar oportunidades y crear una carrera del funcionario público donde la gente sienta que es una buena carrera la que está teniendo y no algo que simplemente es compadrazgo, nepotismo o prácticas antiguas. Emprendedores. ¿Cómo les damos la llave a los emprendedores y no les ponemos una carrera de obstáculos? Otra vez, desregularizando todo, todo emprendedor debe tener apoyo del Estado y del gobierno y no obstáculos. Todo exportador debe ser premiado y no castigado como es ahora. Entonces, esas son las facilidades que un Estado transparente pro mercado tiene que hacer. ¿De qué habla un economista como usted, uno que entiende la economía, los datos, con su candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina? ¿De qué hablan? ¿De qué charlan? Básicamente hablamos de todo esto, de los problemas que tiene Bolivia hoy, de cómo vamos a enfrentarlos, de qué tipo de apoyo vamos a necesitar, de las necesidades de los bolivianos, de conocer a fondo esto, no solamente volando a 10.000 metros de altura, sino entrando a hablar con la gente, aprender de la gente. Nosotros no lo sabemos todo y mucho menos lo podemos todo. Como decía Milei alguna vez, no soy Superman, o sea, nosotros tampoco no somos superhéroes, necesitamos del compromiso y el apoyo de todos los bolivianos. Para terminar, una sugerencia y un consejo a la gente, ¿no? Cuando ve uno en las redes sociales, ve gente cumpliendo años, exitosa, rodeada de felicidad, ¿no? Parece que las redes sociales nos están engañando en ese aspecto. Los jóvenes ven sus problemas, sus dificultades, se enamoran, no son correspondidos, ven problemas ahí. Entonces, ¿cómo le puede contar la gente sus problemas y sus dificultades y poder salir adelante? Usted le podría contar algunos de esos errores, dificultades, fracasos que no son fracasos, sino más bien son lecciones. Sin duda. Yo creo que el que no se ha equivocado una vez en la vida es porque no se ha arriesgado lo suficiente. Yo creo que todos nos hemos equivocado más de una oportunidad, pero hemos sido capaces de tomar un riesgo. Lo peor sería no hacerlo, porque eso sí que convierte o nos mueve en una inercia muy negativa en la vida. Para ser emprendedor, para ser innovador, para poder construir en la vida, uno tiene que tomar riesgos. Y estos riesgos muchas veces son mejor calculados y otras veces no tanto. Pero de los errores sí que se aprende. Y de los errores sí que se aprende y no se los vuelve a cometer. Y estos nos enseñan a formar nuestro carácter, a formar nuestra profesión y nuestra vida al final del día. Bueno, por lo tanto no son fracasos, son lecciones. Son lecciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que le vaya bien. Qué gusto. Periodismo que cuenta.